cine del mundial. Terrible, ¿eh? Dándole el diablo a Egipto, ¿sí? ¿Cómo está este mundo? Y vio la serpiente que parecía de lobo, ¿no? Sí, Es como la mascota oficial de la Detrás. FIFA, una serpiente. Y yo tiré todos esos videos. Estamos en una red totalmente. Y la gente no se da cuenta, están poseídos todos. Y este es el momento de levantarnos, proclamar. Y es el pecado más pecado de la idolatría. Sí. Todo el mundial fue un rito satánico. A las piedras están hablando. Los supuestos cristianos, el Justin Bieber que se entregó a Cristo. Todo mezclado. Puro pandillero de la Todo cosa. programado. La papa. Me dio un corto. Me dio un Ya, para los perritos. corto. ¿lo recortaste? Religión ¿Sí? ¿Cómo lo cortaste? ¿Sí? ¿Me gustó mucho? sea burlada sin tener. ¿Un flash a cada uno? ¿Y qué quieres? ¿Cuatro flashes? Qué buena eso. A ver, quedamos cómodos. ¿Ese frame? ¿Ese frame? Sí. De Dios librarte antes la muerte que ser infiel. Ya, la 10:30 ya. Ya ahora comenzamos con el himno. En este himno comenzamos. Un día, oh Dios. Cuando Dios hubo acabado la obra de la creación, reposó de todo lo que había hecho. Y en ese día descansó y lo santificó, lo bendijo para el hombre
para él lo consagró, y en sus leyes dedo lo escribió. Tu día, oh Dios, por siempre durará, en que los santos cantarán por la eternidad, porque de sábado en sábado y de mes en mes irán ante el Señor, juntos a adorar. Mas los hombres hoy celebran lo que quieren celebrar. Se olvidaron de aquel día que Dios quiso consagrar y hoy lo vuelven a olvidar y lo tratan de cambiar y lo arrancaron de la ley que Dios les dio para guardar. Con excusas ocultaron la verdad. Tu día, oh Dios, por siempre durará, en que los santos cantarán por la eternidad, porque de sábado en sábado y de mes en mes irán ante el Señor, juntos a adorar, porque de sábado en sábado y de mes en mes irán ante el Señor, juntos a adorar por la eternidad. Por la eternidad. Amén, 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 por la eternidad. Bien, bienvenidos para un sábado más, hermanos queridos. Estamos en la parte 29, la cronología de los eventos. Nos estamos acercando a ya la parte, ¿no es cierto?, de Apocalipsis, con todos estos eventos maravillosos. Así que vamos a arrodillarnos, vamos a dirigirnos al lugar santísimo del santuario celestial. Querido Padre, que está en el lugar santísimo del santuario celestial, al lado del arca, en esta mañana le damos gracias, Padre. Gracias por un día más. Gracias por su intercesión en el lugar santísimo. Gracias porque podemos entrar al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Gracias, Padre amante, por los 6 días que quedaron atrás. Nos dio la vida, la salud, los alimentos, nuestro entrar, en nuestro salir, en el trabajo. Gracias, Padre, y podemos reencontrarnos en este sábado junto con todos mis hermanos que se han conectado, los que se conectarán. Gracias, Padre, porque podemos estar reunidos delante de su presencia para buscar el pan, el alimento espiritual, el alimento sólido para nuestro tiempo. Amado Dios, acudimos al santuario para que nos dé ese pan calentito, que usted pueda nutrirlos para que podamos ser llenos de su espíritu, Padre amante. Podamos
levantar la Biblia como piedra de todas las verdades en este tiempo. Ayúdanos a permanecer de pie, como decía el himno. Es tiempo de estar en pie. Amado Dios, ayúdanos, Señor, para permanecer en pie ante esa imagen global que se está formando hoy en día ante nuestros ojos. El mundo ya es un caos, incendios, terremotos, cómo este mundo está siendo trastornado cada día más. Ayúdanos, Padre amante, para ser ese pueblo que proclame el mensaje que necesita este mundo. Ayúdanos a ser parte de ese pueblo. Ya ha llegado el tiempo de ponernos de pie. Amado Dios, ayúdanos, amado Dios, en esta mañana. Pedimos su Espíritu, dirige nuestras vidas. En esta mañana pedimos su presencia, recurrimos a las promesas de su palabra, donde hay 2 o 3 congregados, yo estoy en medio de mi pueblo. Padre, sea usted el invitado principal en estas horas. Gracias por un sábado más aquí en la tierra. Amado Dios, en estas horas, en estos momentos, en estos segundos, porque lo pedimos todo, no por los méritos de nosotros, lo pedimos por los méritos de su Hijo, el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bien. Bien, ¿me escuchan bien? ¿No es cierto? ¿Se escucha bien el audio? Bien. Bien, hermano, vamos a hacer un resumen que hemos venido hablando de todo este tema. Entramos con Isaías 61, versículo 2, ¿recuerdan? Cuando habla ahí, Jesús termina de leer el libro de Isaías, ahí, hermanos queridos, y en Isaías 61, da la profecía, porque en Isaías 4 se cumple cuando Cristo entra al templo, le dan el libro, se pone a leer y ahí empieza a narrar. Dice, ha llegado el tiempo ahí, y cierra el libro, y esa profecía de venganza que hablaba Isaías, el día de venganza, era para nuestro tiempo. Ahí Cristo viene, 2 venidas hay ahí. La venida como Salvador para la raza humana y la venida, la segunda, como vengador. Y ese tema entramos a analizar y vimos las 7 características ahí para nuestro tiempo. El día de venganza de Dios, que es el día de juicio para su pueblo. Viene súbitamente a su templo el Señor. Va a ser una venida ahí súbitamente a su pueblo, en secreto. Fíjense, después fuimos a Isaías 63, también hablaba ahí, ¿quién viene a caballo? ¿Recuerdan Isaías 63? Lo que decía ahí, ahí decía Isaías 63, y esto es muy importante porque se van conectando ahí las profecías. Isaías 63 decía ahí, ¿quién es este que viene de Edom y de Bosra con vestidos rojos? Dice, este hermoso con su vestido y marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia y grande para salvar. Ahí decía, porque rojo su vestido y tu copas como del que ha pisado el lagar. Ha pisado yo solo el lagar de los pueblos, nadie habla conmigo. Y ahí dice el versículo 4, porque el día de venganza está en mi corazón, el año de mis redimidos ha llegado, el año de mis redimidos, el día de venganza. Ahí habla de un lagar, viene a su pueblo súbitamente, es el día de venganza que hoy día estamos analizando esa profecía que se va a cumplir en nuestro tiempo. Primera de Pedro 4:17 decía que el juicio comienza por la casa de Dios. En la casa de Dios viene el año de mis redimidos, donde el Señor sacará a su pueblo redimido, sacará un pueblo de esa purificación. Después lo vimos en las parábolas, ¿recuerdan? Vimos la parábola en Mateo 24 del siervo infiel y del siervo fiel. ¿Recuerdan?
Ahí habían dos fieles dentro de la casa del Señor. Estaba el siervo fiel que le da comida a su tiempo al pueblo, ¿ve? Ahí habla también de otro siervo infiel que maltrata a la iglesia, ¿ve? Maltrata a los siervos. Se fija, a ese viene el juicio también, porque dice que será echado también en el lagar y sufrirá las consecuencias. Ahí está el juicio, también lo vimos. Y también lo vimos en la parábola del trigo y la cizaña. Recuerden que también vimos la tipología entre esos dos hermanos que venían, ¿recuerdan? Peleando en el vientre de la madre de Raquel, que era Jacob y Saúl. Ahí hay dos casas, le dijo el Señor a Raquel. Hay dos casas, la casa de Jacob y la casa de Saúl. Y venían peleando por la primogenitura. Y recordemos, ese es un tipo de la tipología de este tiempo también. Dentro del pueblo de Dios hay dos tipos de personas, trigo y cizaña. Fíjense, siempre dos grupos. Recuerden, hermanos queridos, que en la parábola del siervo infiel hay dos, hay uno fiel y hay uno infiel. ¿Se fija? Siempre dos dentro del pueblo de Dios. Por eso que Dios tiene que venir a limpiar. Y en el trigo de la cizaña, el Señor aquí envía a limpiar a los segadores. Y los segadores son los ángeles, quien vienen a cegar. Mete tu voz y ciega. Ellos hacen la separación. ¿Quién la hace? La hacen los ángeles, ¿no es cierto? Dios hace esa separación, hermano, con los ángeles. Y ahora vamos a ver esta parte que quedamos, hermanos, sobre Malaquías 4, donde aquí la profecía nos va a mostrar cómo va a ser esa purificación. Miren qué maravilloso. Vamos a ir a Malaquías, el capítulo 3. Vamos a ir a Malaquías, el capítulo 3. Entonces, todo lo que hemos visto está escrito. Se fija, tiene una línea, hermanos queridos. Hay una limpieza que Dios tiene que hacer por su pueblo. Y ahí vamos a ir a Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3. Pero antes de ir a esa lectura, quiero leerles esta cita que aparece en Testimonios para los Ministros. Pongan atención, fíjense, mucha atención. Habla de la purificación aquí. Dice esta cita, voy a leer un poquito más atrás, dice, el deber, dice, el Señor lo ve todo. Se llama, aquí hay un título, en Testimonios para los Ministros, la página 373. Dice, el Señor ve todos los tratos de un hermano con otro, que debilitan la fe y que destruyen su propia confianza en ellos mismos, como hombres que tratan con justicia y equidad. En el lenguaje más positivo expresa su desagrado por la iniquidad practicada en los negocios. Dice, daré por inocente al que tiene balanza falsa o bolsa de pesas engañosas. Quizás no se haya cometido en nuestras instituciones precisamente el mal aquí mencionado, pero ellos, representados por estas cosas, han sido realizados y siguen siéndose todavía. Podría escribirse página tras página con respecto a estas cosas. Asociaciones enteras, fíjense, están siendo influenciadas por los mismos principios pervertidos. Fíjense, pervertidos del mundo, están siendo influenciadas estas asociaciones. Sus ricos se colmaron de rápida y sus moradores hablaron mentira, y en su lenguaje es engañosa en su boca. Ahora fíjense, el Señor obrará
fíjense, para purificar a su iglesia. Fíjense, el Señor tiene que obrar para purificar a su iglesia. Os digo en verdad que el Señor está por trastornar las instituciones. Dice, está por trastornar las instituciones que llevan su nombre. No puedo decir exactamente cuán pronto ha de comenzar. Hermanos queridos, pongamos atención. Este proceso, fíjense esa palabra, refinador, pero no será diferido por mucho tiempo, ¿ve? No será aguantado por mucho tiempo. Aquel cuyo aventador está en su mano, limpiará su templo. ¿Qué va a limpiar? Su templo. De su contaminación moral. Purificará cabalmente su estrado. Dios tiene un pleito con todos los que practican la menor injusticia, porque al hacerlo ellos rechazan la autoridad de Dios y ponen en peligro sus intereses en la expiación. La redención que Cristo ha emprendido en favor de todo hijo e hija de Adán, valdrá la pena seguir una conducta que Dios aborrece. Valdrá la pena poner vuestros incensarios fuego extraño para ofrecer, dice, ante Dios y decir que no hay ninguna diferencia. Hermanos, en esta cita el Señor dice que obrará para purificar a su iglesia. ¿Se fija? La refinará y limpiará, ¿qué? Su templo. Su templo. Vamos a Malaquías ahora, a esta profecía que nos dice el Señor en Malaquías 3. Fíjense, Malaquías capítulo 3, versículo del 1 en adelante, dice ahí: he aquí yo envío, fíjense aquí, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente. Esa palabra, súbitamente, ¿qué significa? Esa palabra, súbitamente, en secreto. ¿Se fija? Vendrá de repente. ¿Se fijan? Escuchen, esta palabra dice, no el rapto secreto, hermano, no es el rapto secreto, hermanos queridos, porque muchos hermanos evangélicos tocan esta cita para decir que el Señor va a venir en ese rapto secreto a buscar a su pueblo, se lo va a llevar al cielo por 7 años y todo lo demás. No, no está hablando, porque aquí esta venida dice, ¿viene a quién? A su templo. No es la segunda venida de Cristo. Por eso, hermanos, no se confundan. No es la segunda venida de Cristo. Es una venida súbita, pero viene a su templo, a su pueblo. Fíjense. Dice ahí, súbitamente a su templo. ¿Ve? Ahí lo dice. El Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego, ¿qué? Purificador. Ahí está de nuevo la palabra. Como jabón de lavadores. Número 2. Y se sentará, ¿para qué? ¿Ve? Se sentará. No dice que vienen las nubes del cielo. Dice aquí que se sentará. Porque hay un juicio que tiene que hacer. ¿Para qué? Para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los hijos de Leví es el sacerdocio, hermanos queridos, que tienen ellos. A los hijos de Leví, dice, limpiará, refinará. ¿Se fija? Limpiará la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y plata, y traerá, fíjense, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y traerán
van a traer a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén. Aquí está hablando de las dos casas, fíjense. Judá y Jerusalén son las dos casas. ¿Se fijan? Hoy día ahí estamos en medio del esparcimiento, pero Dios está reuniendo a su pueblo, ¿me entiende? A través del sello de Dios, que está haciendo esa obra ahora, que le hemos venido diciendo, que estamos en el tiempo, en la institución del reino de la gloria, donde Dios está comunicando esto, lo estamos comunicando. Dios nos ha levantado a comunicar este mensaje que es muy importante, que es la purificación, limpiar el templo, refinar al pueblo. ¿Se fija? Estamos en esa obra, en comunicar y en el sellamiento de los vivos. Estamos en ese sellamiento, hermanos queridos. Estamos en el juicio de los vivos. Y traerán ofrenda a Jehová, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los días antiguos, dice. Y vendrán a vosotros para juicio, fíjense, y vendré, dice el Señor. Aquí viene el Señor en esa venida de repente, dice como ladrón, y vendré a vosotros para juicio. ¿Ve que hay un juicio? Y seré pronto testigo contra los hechiceros que están dentro del pueblo, los que practican la hechicería, la guegoría, el tarot y todo lo demás, contra los adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, a los que hacen injusticia, a los extranjeros, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Se fija por qué Él viene a hacer juicio? Porque dentro de la casa de Dios se está practicando todo tipo de abominaciones. Y ya lo estábamos viendo, lo que está pasando, hermanos queridos. Ahora, fíjense, aquí en Malaquías, yo voy a ir a una cita hablando de esto, fíjense, Malaquías del 1 al capítulo 3, del 1 al 4, dice, la verdad es una prueba continua. Fíjense, todo lo que hay en nuestro carácter que no puede entrar en la ciudad de Dios será reprobado. Si nos sometemos a la purificación del Señor, toda la escoria y los residuos serán consumidos. Cuando los elegidos del Señor reciban la luz adecuada para este tiempo, no serán inducidos a ensalzarse a sí mismos, no elaborarán una norma por la cual medir su propio carácter, pues el Señor ha dado una norma por la cual será probado todo carácter. No hay una norma para el pobre, otra para el rico, pues todos serán probados por aquella ley que nos ordena amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Los que gimen, los que ganen el tesoro del cielo serán los que hayan acumulado su tesoro en lo alto. Dios nos da luz y oportunidad para aprender de Cristo a fin de que seamos como Él en espíritu y en carácter, pero no debemos conformarnos con ninguna norma humana, con ninguna regla humana. Debemos recibir la verdad de Dios en el corazón para que regule la vida, dice, y deforma el carácter. Fíjense en otra cita, dice, un proceso purificador. En este pasaje se describe un proceso de purificador, que el Señor de los ejércitos llevará a cabo en el corazón de los hombres. El proceso es sumamente angustioso, hermano, dice que es sumamente angustioso para el alma, pero solo por este medio que Dios tiene que hacer, por este medio puede eliminarse la escoria. Dios ha elegido este medio venir, y tiene que venir porque es el único medio de purificar a su pueblo. Es necesario que soportemos pruebas
pues mediante ella se nos acerca nuestro Padre Celestial para que obedezcamos su voluntad y podamos darle una ofrenda en justicia. El Maestro sabe en dónde necesitamos ser purificados para su reino celestial. No quiere dejarnos en el horno hasta que hayamos sido consumidos del todo. Los gérmenes, hermanos queridos, deben ser sacados del pecado. Los gérmenes deben ser refinados y pulidos y limpiados. Hermano, el proceso de purificación hasta que perciba su imagen y reflejada en nosotros, aunque con frecuencia sintamos que la llama de la aflicción se enciende en torno de nosotros y a veces temamos ser enteramente consumidos. Sin embargo, la amante bondad de Dios es tan grande para nosotros en esas oportunidades como cuando experimentamos libertad espiritual y triunfamos en Él. El horno debe purificar y refinar, pero no consumir y destruir. Fíjense, en su providencia Dios nos quiere probar para purificarnos como a los hijos de Leví, a fin de que lo ofrezcamos una ofrenda en justicia. Es el proceso, dice, refinador, purificador, que le corresponde, dice, a actuar el Señor de los ejércitos. La obra es sumamente angustiosa. Ahí sigue diciendo, dice ahí, por eso es una obra en la cual tenemos que pasar, hermanos. Esta es la obra de purificación, dice, a su templo. Su templo, el Señor dice, tú eres templo del Espíritu Santo, glorificar a Dios en vuestro templo. Ha llegado el tiempo, hermanos, que debamos ser purificados. Por eso que este tiempo es muy, muy importante. Y fíjense lo que el Señor, citando aquí, fíjense, esta parte, yo los quiero llevar ahora, fíjense a esta parte, a los versículos, Malaquías 3, ahora del 5 al 17, Malaquías 3, capítulo 5 al 17, citando aquí, la mensajera dice, una escena de dos grupos, ¿ve? Ahí están los dos grupos, dice ella, una escena de dos grupos dentro de la iglesia, trigo, cizaña, recuerden, las dos casas, Esaú y Jacob, siempre dos. En la parábola, ¿no es cierto?, el siervo infiel y el siervo fiel, dos, dentro de la iglesia hay dos, los cabritos y las ovejas, dos grupos, hermano, eso está hablando a la iglesia. Es una escena de dos grupos, dice. En el tercer capítulo de Malaquías se presentan dos grupos, ¿ve? Aquí el Señor condena a los que dicen ser su pueblo, pero que no son centinelas fieles. Escuchen eso. Aquí dice, el Señor condena a los que dicen ser su pueblo, pero no son centinelas fieles, ¿ves? La acusación y reto de Dios contra esta gente son nítidos y decididos. Claramente se especifica el deber del hombre de ser fiel, en darle al Señor la parte que Él demanda en todo, en diezmo, en ofrenda, para que haya lo suficiente para llevar adelante la obra sin dificultades ni estorbo. Se presenta a unas, en plural, a unas personas que no están llenas del Espíritu Santo, ¿ves? Porque no han andado humildemente con Dios y no han sido fieles limpias, puras y santas a la vista de Dios. Dios dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas y dijiste que hemos
hablado contra ti. ¿Se fijan? Aquí el Señor nos está presentando los dos grupos que hay dentro de la iglesia, un grupo fiel y un grupo infiel. Hay un grupo que está traicionando la obra, por eso que en la parábola del trigo y la cizaña hay tanta cizaña que no se logra ver el grano. ¿Se fija? Porque ha debilitado, la cizaña ha debilitado el grano. Entonces, esa cizaña debe ser limpiada, purificada por los segadores, como decía la parábola, que son los ángeles, el cual el Señor tiene que purificar, no la mano del hombre, hermano. Y recuerden que decía la otra cita, al fin del mundo, donde los malos hombres irían de mal en peor, vendría la purificación, vendría esa separación. ¿Se fijan? Los que se niegan a colocarse al lado del Señor, le roban el servicio que Él demanda, que le roban el servicio de Dios. Toma en cuenta su mal uso de los talentos de origen divino. Un mensaje que todavía está en vigencia, el deber, es el deber, dice, y debe cumplirse por el hecho serlo, pero el Señor tiene compasión de nosotros en nuestra condición caída y acompaña sus órdenes con promesa, insta a su pueblo a que le ponga a él a prueba y declara que recompensará a los obedientes con las más ricas bendiciones. ¿Se fija? Dios dice ahí, viene por las dos casas a purificar y a limpiar a los hijos de Leví. Ahora, dice que ellos traerán una obra en justicia, ofrenda en justicia traerán ellos. ¿Qué van a traer? Cuando sean purificados, limpiados y emblanquecidos, ellos van a hacer una obra. Y ahí es donde tenemos que ir a ver a Isaías 66, versículos 19 al 20. Hay una obra en justicia, decía Malaquías. Ahí, fíjense lo que decía Malaquías. Dice ahí, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, después que sean limpiados, purificados, refinados y emblanquecidos. Después de esa purificación que hace el pueblo que hace Dios por su pueblo, aquí Isaías presenta la obra en la cual ellos van a hacer en este mundo. Fíjense, Isaías 66, ¿lo tienen? Dice, y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, Tarsis, a Fut, a Lud, que disparan arco, y Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traerán la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Ahí está. Fíjense cómo se cumple. Malaquías, ¿qué dice? Después de esa purificación, después de esa limpieza, ahí en el templo que hace el Señor, que va y traerán ofrenda en justicia a Jehová. Traerán. Quiere decir que van a ir a buscar algo y lo van a traer como ofrenda en justicia a Jehová. Isaías 66, 19 dice, y pondré en ellos, ¿qué? Señal. ¿Qué pondrá ellos? Señal, sello, estampa. Él es el sello de Dios. Pondré en ellos la señal de sello, la señal de protección, y los enviaré, irán a las naciones. Ni un pelo será tocado por ellos, porque es el juicio, hermanos, de los vivos. En este momento,
Dios está sellando a su pueblo, señalando a su pueblo. Es la señal para que cuando Él complete el sellamiento, ellos irán allá, hermanos queridos, a las naciones. Dice, y pondré en ellos sello, señal, estampa. Enviaré a los escapados. Fíjense esa palabrita. A los escapados. Enviaré a los escapados. ¿Qué significa? La pregunta que yo hago, ¿de qué escaparon ellos? De algo escaparon. ¿Quién me dice, quién me puede dar la respuesta? ¿Ellos escaparon de qué? ¿De la ira de Dios? De la ira de Dios, del juicio de Dios. Escaparon, porque Dios, el juicio vino por su casa, por su templo. Y ellos no les tocó el juicio porque estaban purificados, limpiados y emblanquecidos, ¿me entienden? Dios los encontró gimiendo, clamando. Y viene el tintero, que es escribano, que es Cristo. Ahí está la venida nuevamente. Cristo viene en Ezequiel 9 y le dice, ponles una señal. ¿A quién? A los que gimen y claman. Estaban gimiendo y clamando. Por eso que la espada del juicio no pasó por ellos. Pasó por los otros, porque los otros, ¿cómo estaban? ¿Me entiende? Que decía Malaquías, estaban en adulterio, estaban en fornicación, estaban en hechicería. ¿Cómo los encontró el resto? En el pecado, ¿se fija? Es por eso que esto es importante, fíjense, unan todo esto. Ellos escaparon de la espada de Dios, de la espada de juicio. ¿Se fija? Ellos, dice, enviaré a los escapados de ellos. ¿A dónde? A las naciones. Tarsi, ahí, prefigurando ahí a las naciones del mundo. Dice, a los que no oyeron de mí. ¿Se fija? A todos los rincones del mundo todavía hay gente que no ha oído el evangelio del reino de Dios. Pero Dios enviará a estos redimidos. Para los que no oyeron de mí les llegue el evangelio. Dice, y vinieron y vieron mi gloria. Vieron mi gloria. ¿Qué tenían los redimidos? Tenían la gloria de Dios, del Padre y del Hijo ahí. ¿Se fija? Esto es maravilloso. Y publicarán mi gloria, fíjense, entre los gentiles, entre los extranjeros. Versículo 20. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones. ¿Ves? A todos vuestros hermanos. ¿Dónde? De todas las naciones, hermanos. ¿Ves? Por ofrenda, ahí está la ofrenda. Por ofrenda al Señor. ¿Ves? En caballos, en carros, en todo tipo, dice ahí, en camello. ¿Y a dónde los van a? Dice, los van a buscar. Y ahora los traen. ¿Y a dónde los llevan? A mi santo monte de Jerusalén. Eso es literal, hermano. Dice el Señor. Al modo, fíjense, esa palabrita la vimos, recuerden, al modo que los hijos de Israel traen el presente en vasos limpios. Ahí ya nos lleva al santuario, nos lleva al modo que los hijos de Israel, que traerían, cuando traían el presente al santuario, lo traían en vasos limpios. ¿Se fija? Esa misma ofrenda está representada por aquellos, ¿me entiende? Que estos redimidos, que son los 144.000, que están sellados, señalados, que escaparon del juicio, porque el ángel del tintero vino y escribió su nombre, los selló a los que gimen y claman. Fueron sellados, ¿ves? Para hacer esta obra y traer la ofrenda, se fija, en vasos limpios y llevarlos al monte, ahí, al monte santo, hermanos queridos, al refugio de Dios que le llama la mensajera. Ahí en primero escrito, la página 65-66, al refugio de Dios. ¿Te fijas? Y eso hemos hablado en varias partes, la mensajera lo dice,
hermanos queridos. Esa es la obra que van a hacer los 144.000, hermanos queridos, a la casa del Señor. Dice que va a enviar a los escapados, a todas las naciones, a los que escaparon de la espada, dice el versículo 16, porque el Señor, dice, juzgará con fuego y con su espada. Ahí lo dice Isaías 66, versículo 16, fíjense, porque Jehová juzgará, ¿ve? Viene a juzgar a su pueblo, viene a hacer ese juicio, con fuego y con espada, a todo hombre, y a los muertos de Jehová serán multiplicados. Los que se santifiquen, versículo 17, y los que se purifican en los huertos, uno tras otro, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Mire lo que dice el versículo 17. Ese grupo dice, los que, primero versículo 17 dice, los que se santifican y los que se purifican en los huertos, coma, uno tras otro. Ahora dice, coma, los que comen carne de cerdo y abominación, que es el otro grupo, y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Todos los que no hayan tenido la reforma pro salud y siguen comiendo, hermanos queridos, carne, van a ser talados. Y dice que el que come carne de cerdo, come carne de ratón. No quisieron santificarse, no quisieron la reforma pro salud, no quisieron andar en la santificación, no quisieron hacer las reformas en su vida. Fíjense, por eso que ese juicio viene, hermanos queridos, viene la espada, viene con fuego y con su espada, y todo hombre y los muertos de Jehová serán multiplicados. Y Ezequiel 9 dice ahí que mueren todos aquellos cuando viene el juicio. Podemos leerlo en Ezequiel 9. Veamos Ezequiel 9, ahí nos conectamos con Ezequiel 9 ya, hermano. Fíjense la obra terrible en la que va a venir dentro del pueblo de Dios. En Ezequiel 9 está descrita... ¿Sí? Armonicémoslo con el Nuevo Testamento. Amén. Algunos textos ahí dice... Léelo, Fred. Porque, por ejemplo, ahí enviaré de los escapados de ellos a las naciones y publicarán mi gloria entre las naciones. Y eso lo armonizamos con Mateo 28, 19. Dice que id y hacer discípulos a todas las naciones. Marcos 16, 15 dice que id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y ahí lo que estábamos leyendo, a las costas lejanas que no oyeron de mí. Entonces Romanos 10, 14, ¿y cómo irán sin saber quién les predicare? Entonces los escapados es lo mismo que la iglesia, o sea, somos enviados a los que no conocen. Ahora, el paralelismo para traer la ofrenda es lo mismo que almas. Isaías 66, 20 dice que traerá a todos vuestros hermanos por ofrenda a Jehová. Entonces, Romanos 15, 16, siendo ministros de Jesucristo a los gentiles, para que los gentiles les sean ofrenda agradable. Ahí leíamos antes, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda a la casa de Jehová. Y en 1 de Pedro 2.5 dice que vosotros, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Entonces, la ofrenda ya no es un animal, obviamente, es gente, son almas llevadas a Dios, ¿me entiendes? Y ahora lo armonizamos con Apocalipsis, con las naciones que vienen. Ahí Isaías 66, 20 dice que traerán todos vuestros hermanos de entre todas las naciones a mi santo monte. Y Apocalipsis 7, 9 dice que una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos, lenguas delante del trono. Y Apocalipsis 21, 24
y las naciones que hubieran sido salvadas andarán a luz de ellas. Entonces, Dios propone una señal, ¿me entiendes? Y a los que no oyeron, hay cosas lejanas, hay gente que no ha oído de Jesús, ahí está el enfoque. Las almas son las ofrendas, ¿me entiendes? Cuando ganan para Cristo, o sea, lo están presentando limpio a Dios. 2 Corintios 11:2. O es desposado con un solo esposo para presentarlo como una virgen pura a Cristo. Eso, Dios lo bendiga. Amén, amén. Así es. Así es. Bien. Bien. Fíjense, hermano, en Ezequiel 9, visión de la muerte de los culpables. Dice, clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado. Fíjense. Ahora, fíjense. Y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. He aquí que 6 varones vienen del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir, y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Entrados y se pararon junto al altar de bronce. Ese que está vestido, dice, de lino, es Cristo, ¿me entiende? Viniendo, hace su venida súbita a su pueblo. Ahí está la venida súbita en ese momento, en esa venida secreta que viene a su pueblo. Ahora vamos a ver ejemplos que el Señor muchas veces ha venido literalmente a su pueblo, porque esto se repite, y vamos a ver la cita que esto se va a volver a repetir en el pueblo de Dios. Fíjense. ¿Ezequiel cuál era? Ezequiel 9, versículo 3 dice, y la gloria de Dios de Israel se elevó encima del querubín, sobre el cual había estado el umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano, porque venía con el libro a señalar a los que gimen y claman. Y le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad. ¿Por medio de quién? De Jerusalén. Ahí está, del pueblo. Todo este texto de Ezequiel 9, dice la mensajera, se repetirá literalmente para su pueblo. Ya hemos leído la cita, ¿me entiendes? Y le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad. Ponles una señal, ¿dónde? En la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella, en medio de la casa de Dios, en medio del pueblo. Les dije, como decía Malaquías, que hacía el grupo, estaban metidos en hechicería, en adulterio, se dice, estaban metidos en pecados vistos a la luz. Y le dijo Jehová, pasa por el medio, póneles una señal a los que claman, a los que gimen, por todas las abominaciones que se hacen en medio de ella, del pueblo. Y a los otros dijo, oyéndolo, yo, pasa por la ciudad en pos de él y matad, ahí va, ¿ves? La espada de fuego que dice Malaquías, matad y no perdone vuestros ojos ni tenga misericordia, como dice Isaías. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel que sobre el cual hubiere la señal, el sello de Dios, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario, Primera de Pedro 4:17 dice que el juicio comienza por la casa de Dios. Y comenzaron pues desde los varones ancianos, ¿de quién? De los dirigentes, de los magísteres en teología, de todos que tienen grandes puestos de responsabilidad, que estaban delante del templo, como decía la cita de testimonios para los ministros. El Señor tiene un pleito con qué, decía ahí, el Señor obra para purificar a su iglesia, dice, a las asociaciones, dice, a la cual va a tener
dice, podrá escribirse página tras página con respecto a estas cosas, asociaciones enteras de la iglesia, asociaciones enteras están siendo influidas por el mismo principio pervertido, ¿ve?, de hechicería, de adulterio, de fornicación con las naciones y todo lo que hoy día estamos viendo, ¿ve? El Señor tiene que purificar a todos esos, ¿se fija?, a los ancianos que estaban delante del templo. Les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid, y salieron y mataron en la ciudad, ¿ve?, estos segadores que son los ángeles. Se conecta con la parábola, ¿ven? Que nos vamos conectando. Aquí están los hombres infieles. Aquí está el Esaú también profano que vendió su primogenitura. Aquí está también, hermanos queridos, la cizaña que está siendo limpiada. ¿Se fija? Y está Malaquías purificando, como dice la profecía ahí, purificando a su pueblo, hermanos queridos, limpiándolo. Ahí señalando, como dice Isaías, a su pueblo, al cual usará. Se fija, poniéndole el sello. Aconteció que cuando ellos iban matando, quedé yo solo, y me postré sobre el rostro y clamé, dije, ah, Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá. Fíjense, las dos casas, Israel y Judá, las dos casas. ¿Se fijan? Ahí están. Dice, es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendrá misericordia, y haré caer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. He aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero en su cintura, respondió unas palabras diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. ¿Se fija? El Señor tiene que señalar a un pueblo, tiene que sellarlo. Y estamos hoy en ese proceso de sellamiento, hermanos queridos. Por eso tenemos que dejarnos pulir, purificar, limpiar. Esa es la obra que Dios, ¿me entiende?, y va a venir a separar. Esa es la espada, el fuego que se viene. Entonces los que escaparon de ese juicio porque ellos se mantuvieron fieles, orando, confesando, se mantuvieron santificándose, hermanos queridos, y cuando llegó el momento de ese juicio, Dios señala a unos pocos para que traigan la ofrenda de Jehová en justicia a las naciones. Qué maravilloso, hermano. Eso lo hace el Señor. Y la mensajera dice, no encuentro la cita, no la traje, pero dice en testimonios para los ministros que Ezequiel 9 se cumplirá literalmente, hermanos queridos. Se va a cumplir literalmente. Ahora, por eso el versículo 16, como les decía, dice, porque el Señor juzgará con fuego y con su espada. Por eso los escapados escaparon de la espada. Juzgará, dice, con su espada toda carne, y los muertos eternos serán multiplicados. ¿De qué escaparon? De la espada de Dios. La Escritura dice que Dios va a juzgar con fuego, con espada. Dice ahí a los siervos de Dios, al pueblo, hermanos queridos, que le ha dado gran luz en este tiempo. Y ese pueblo es la Iglesia Adventista del séptimo día, hermanos queridos. Por eso tenemos que prepararnos para ese juicio. El Señor, tenemos que mantenernos consagrados, cada día consagrarnos más, cada día debemos ir apartándonos de las cosas de este mundo. Cada día debemos tomando una decisión para entregarnos por completo al Señor, hermano. Estamos en ese proceso, hermanos queridos, estamos comunicando. Ahora fíjense, vamos a ver ejemplos, hermanos. Vamos a ver las intervenciones, o sea, el Señor ha intervenido en muchas partes de la Biblia
ha intervenido y ha venido a este mundo, literalmente ha venido. Y vamos a ver el primer ejemplo en Génesis 18. Vamos a Génesis 18. ¿Cuándo vino el Señor? Vino de repente, vino también en una venida súbita. Vino sin que el mundo lo supiera en ese tiempo, pero vino a hacer una obra y vino. En Génesis 18, del 1 al 6, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene? Acá. Adelante. Dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en la tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que nos pase de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara, y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina, y amasa, y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Hasta el 7 no es cierto. Sí, hasta ahí. Aquí vemos, ¿no es cierto?, que mientras Abraham estaba en su tienda, alzó los ojos y miró, ¿y qué vi? ¿A cuántos varones vio? A 3 varones. Fíjense, que vinieron no venían a la tienda, fíjense, ellos venían, ¿a dónde iban? A Sodoma, a Gomorra, porque traían el juicio. Un juicio de destrucción ahí, pero fíjense, a 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlo, y se postró en tierra, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia a tus ojos, te ruego que, dice, no pase de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies y costado de ahí. Y trae un bocado de pan, hizo que Sara preparara un pan ahí. Entonces Abraham fue a prisa a la tienda y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina, amasa y haz pan cocido. Pero fíjense el versículo, hermanos queridos, el versículo 16, dice, y los varones se levantaron de allí y miraron ¿hacia dónde? Hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolo. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Y habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte por la promesa, habiendo ser bendita entre todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandaré a sus hijos, a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir a Jehová sobre Abraham y lo que ha hablado. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se agrava en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no los sabré. Y se apartaron de allí los 2 varones, y fueron hacia, fíjense, se apartaron de allí los varones, y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante ¿de quién? De Jehová. Abraham se quedó con uno de los varones. ¿Con quién se quedó? ¿Quién era ese? Ese era el ángel de Jehová, era Cristo quien había venido. Mientras los otros varones iban a la ciudad, Cristo se quedó conversando con Abraham ahí, hermanos queridos, y Abraham empieza a interceder por su pueblo. ¿Se fija? Ahí empieza a decirle después, ahí eso es una venida literal que Cristo vino a la tienda de Abraham, y Abraham intercedió por si habían 5, 40, 50, ¿se fija? Justo. Si habían justo, pero solo estaba Lot, ¿se fija? Que era su
su hermano, tío, ¿era? ¿No? ¿Se acuerdan? Y ahí, hermanos queridos, Primo. ahí tenemos una venida súbita de Cristo ahí con Abraham. Otro ejemplo más. ¿Dónde más Cristo vino, hermanos queridos? Vamos a ver otra venida en Génesis 32. Vamos a Génesis 32. ¿Recuerdan a Jacob? Otra venida, hermano, otro encuentro ahí en Génesis 32. Fíjense, recuerden ahí. Fíjense el versículo 11. 32:11 dice: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, no venga acaso y me hiera, dice, me hiera la madre con los hijos. ¿Cuál era el miedo de Jacob? Que su hermano, ¿no es cierto?, viniera a matarlo, a vengarse por todo lo que ocurrió en ese pasado, ¿no es cierto?, con la primogenitura. Recuerden, ahí están los dos hermanos, fíjense, ahí en ese encuentro, hermanos queridos. Pero fíjense, versículo 3, y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino y la mano, dice, a la mano un presente para su hermano Saúl. Ahí dice, Jacob lucha con el ángel en Peniel, versículo 22 del capítulo 32. Se levantó aquella noche y tomó sus mujeres y sus siervos y sus 11 hijos y pasó al vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía, a su familia, a todo. Así que quedó Jacob solo y luchó ¿con quién? Con un varón que dice toda la noche al rayar el alba. ¿Quién era ese varón con el cual luchó? ¿Quién era? El ángel de Jehová. Era Cristo, ¿no? Cristo nuevamente vino literalmente ahí y luchó con el ángel de Jehová ahí y venció. Se dijo, y ahí le dice el versículo 26, dijo, déjame porque ya raya el alba. Y Jacob respondió, no te dejaré si no me bendices. Y ahí le dice, el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres has vencido. ¿Se fija? Ahí vino también en una venida secreta, súbdita, también a su pueblo. Segundo, tercer ejemplo, Josué. Vamos a Josué, ahí en Josué capítulo 5, versículo 13 al 15. ¿Qué dice? ¿Cuánto Josué, güey? Josué 5, este es el tercer ejemplo. Vayan notando, hermanos, esto es muy importante. Estamos dando la base bíblica que... Claro. Vayamos a Josué, no Jueces, Josué. Josué, ¿lo tienen? Versículo 5. Capítulo 5, versículo 13 al 15. Capítulo 5, versículo 13 al 15. ¿Lo tenéis? Josué durante la espada, ¿cierto? Sí, del 13 al... Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué yendo hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor y a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Así es. Hermana Patricia, ponga el silencio en su micrófono, que se acopla. Perdón. Gracias. Entonces ahí tenemos, dice, ese varón, ¿quién era? Dice, el príncipe ¿de quién? De Jehová ha venido. Y en la Biblia, fíjense cómo le llama, ¿cómo sabemos que este era Cristo, el Hijo de Dios?
el ángel de Jehová. Miren lo que dice Isaías 9:6. Isaías 9:6, para ir comprobando que era el Hijo de Dios quien había venido a ese encuentro a ayudar. Recuerden que Josué estaba orando, y ahí viene el ángel de Jehová, que era Cristo, el Hijo de Dios, se presenta como guerrero, con armadura, para ayudar, venir a ayudar a Josué, fortalecerlo. Isaías 9:6, ¿qué dice? Isaías 9:6, lo conocemos ese texto, es bien conocido. Dice, porque un niño... Ah, no, 9:6. 9:6, Ah, sí. Isaías 9:6 mismo es. Porque un niño no es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre y admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Juan 3:16. Ahí está, ¿cómo será llamado? Príncipe de paz. ¿Y qué más? Hay otra palabra que dice admirable, ¿sí o no? Príncipe de paz, admirable, hay varias características ahí. Ahora, esa palabra admirable, ¿recuerdan cuando Cristo vino también por cuarta vez? Fíjense. Sabemos ahora por la Escritura que ese ángel, ¿no es cierto?, era Cristo, era el príncipe. ¿Se fija? Vino literalmente ahí a ayudar. Ahora, nuevamente Cristo en Jueces 13, del 1 al 5, fíjense, Jueces 13 del 1 al 5 y el versículo 18, se le aparece primeramente a los padres de Sansón. ¿Se fija? Miren, interesante. Ahí vemos la cuarta vez, ahí mismo en Jueces, pero ahora Jueces 13, estamos viendo los ejemplos que Dios, hermanos, ha venido muchas veces a ayudar a su pueblo, hermanos queridos. En Jueces dice, y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová le entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre en Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijo. Esta mujer, dice, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo, dice a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel en manos de los filisteos. Y fíjense el versículo 18, dice ahí, versículo 18, y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. ¿Y qué decía Isaías 9:6? Príncipe de paz, admirable. ¿Se fija? Era Cristo, el Hijo de Dios, viniendo en una venida súbita. ¿Me entiende? En una venida secreta. Él venía para ciertas cosas, venía para apoyar a su pueblo o al libertador que él quería usar y fortalecer. Esas son venidas literales, hermano. Por eso ahí está, y por la palabra sabemos que era el Hijo de Dios. Ahora, una quinta venida nuevamente. Fíjense, ya llevamos 5 manifestaciones de las muchas que ha venido Cristo. Vamos a Daniel capítulo 3. En Daniel capítulo 3 tenemos otra venida. Fíjense. Versículo 19 al 25. Daniel. Y podemos hablar de muchas más cuando Dios le habló a Saulo de Tarso. ¿Recuerdan? En el caballo también. Otra venida más. De las muchas venidas que el Señor ha tenido. Por eso que nosotros no podemos limitar a Dios y decir, no, imposible que Cristo venga. ¿Cómo va a venir? No podemos limitar a Dios. Él puede venir las muchas veces que Él pueda.
Él es omnipresente. Daniel capítulo 3, versículo 19 al 25. ¿Quién lo tiene? Daniel capítulo 3. 3, 19, 25. Sí. Dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos al horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, se llama el fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Dice ahí Nabucodonosor, el cuarto, vea un cuarto, dice, ¿por qué yo veo ahí 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño? Y el aspecto del cuarto era semejante ¿a quién? A los hijos de los dioses. ¿Quién era ese? Cristo, el Hijo de Dios. El poder y la majestad de Dios se exhibieron delante de la vasta asamblea en la maravillosa liberación de ellos. Jesús mismo se colocó a su lado en el terrible horno. Mediante la gloria de su presencia, convenció al altivo rey de Babilonia de que no podía ser otro sino el Hijo de Dios. La luz del cielo había estado irradiando de Daniel y sus compañeros hasta que todos sus compañeros entendieron la fe. Dice que ennoblecía su vida y embellecía sus caracteres. Ahí está, hermano, el Hijo de Dios. Ahí hay un pequeño comentario igual, dice que Cristo revelado por los cautivos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo supo Nabucodonosor que el aspecto del cuarto era como el Hijo de Dios? De los cautivos hebreos que estaban en su reino había oído acerca del Hijo de Dios. Ellos habían sido portadores del conocimiento del Dios viviente que gobierna todas las cosas. Eso. Habían sido portadores. Por eso lo conoció. ¿Se fija? Ya había sabido ya de antemano Nabucodonosor, tenía algo de conocimiento. Recuerden que Daniel estuvo ahí en el imperio babilónico. Fíjense, ahora voy a ir a la cita de eventos de los últimos días, después de haber visto estos ejemplos de la venida súbdita que hace Cristo, de esta venida secreta, ¿me entiende?, que viene. Fíjense lo que dice ahora para nuestro tiempo. Escuchen bien. Fíjense, aquellos que ahora no aprecian ni estudian ni valoran profundamente la palabra de Dios hablada por su siervo, más adelante tendrán razón para lamentarse amargadamente. Ahora dice ella, punto aparte, dice, ella vio en visión que el Señor durante el juicio, fíjense, ella ve en visión durante el juicio está todavía funcionando, fíjense, vi que el Señor durante el juicio caminará por la tierra. Caminará por la tierra. ¿Qué entendemos por caminar? ¿Literal o simbólico? Dice que caminará por la tierra. Si él estuvo con Abraham por la tierra, caminó, ¿no? Claro. Si él estuvo con Josué, ¿estuvo en la tierra? Claro que sí. Y si estuvo
con Manoa, ¿caminó por la tierra? Claro que sí. Todos esos ejemplos que vimos, y ahora dice que caminará nuevamente por la tierra, como las otras veces. ¿Me entienden? Ahora caminará por la tierra, dice, al fin del tiempo. Fíjense, al fin del tiempo, antes, fíjense qué interesante, vamos leyendo bien pausado para que ustedes empiecen a comprender. Yo no le estoy poniendo ni agregando esto, hermanos, vimos los ejemplos. Vi que el Señor durante el juicio está todavía en acción, ¿me entiende? No se ha terminado la hora del juicio, fíjense. Por eso dice durante el juicio, o sea, quiere decir que todavía hay gracia. ¿Se fijan? Entendamos. Porque dice durante el juicio, caminará por la tierra al fin del tiempo. Las temibles plagas, fíjense, tenemos al final del tiempo va a caminar por la tierra. Las temibles plagas comenzarán a caer. Dice, comenzarán a caer. No que comenzaron. ¿Comenzaron es lo mismo? ¿Comenzarán a caer? No es lo mismo. ¿Se fijan? Dice, comenzarán a caer. Todavía no caen. Comenzarán. O sea, que está pronto a caer. ¿Se fijan? Tenemos que entender cada frase, hermano. Cada detalle, cada frase para que vayamos entendiendo. Comenzarán a caer. Entonces, aquellos que han despreciado la palabra de Dios, ¿ves? Y la han despreciado la palabra de Dios y la han valorado en la tierra, irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Amos 8:12. Hay un hambre en la tierra por oír la palabra de Dios. ¿Se fijan? Hermanos, fuimos a la escritura, está el escrito, está, hermanos queridos, y está también el testimonio del enjuague. Caminará por la tierra el Señor durante el juicio, el ángel de Jehová, el Hijo de Dios, el admirable, el príncipe de paz. Volverá, hermanos queridos. No perdamos eso, hermanos. Evento de los últimos días, página 238, para que lo anoten, 238. Ahora, durante el juicio sobre la iglesia, va a caminar sobre la tierra. Y esto no es la segunda venida y tampoco un rapto secreto, para que no se confundan. No se está refiriendo a la segunda venida ni al rapto secreto, hermano. No, es una venida que hace a su pueblo, ¿me entienden? Para purificar y limpiar. Ahora fíjense lo que dice esta cita. Testimonios para la Iglesia, la página 172 a la 173. Fíjense cómo lo declara esta cita. Escrito está, fíjense. Fíjense, estamos esperando y velando con la mirada puesta en el regreso del Maestro. Fíjense, que traerá el amanecer, no sea que viniendo de repente, ahí está, de nuevo la palabra, súbita, de repentemente, en secreto, que viniendo de repente, súbitamente, no se encuentre durmiendo. Ahora aquí hay una pregunta que se hace: ¿a qué tiempo se refiere aquí esa venida de repente? Fíjense, lo dice clarito la cita: no a la manifestación de Cristo en las nubes del cielo. No a la manifestación de Cristo en las nubes del cielo. No a su segunda venida, en otras palabras está diciendo.
¿Se fija? No a la manifestación de Cristo en las nubes del cielo para encontrar a un pueblo dormido. Y vuelvo a decir, no, sino cuando regrese, fíjense, cuando regrese, ¿de dónde? De su ministerio en el lugar santísimo. Fíjense, del santuario celestial, cuando deponga, va a deponer algo, ¿deponer qué? Sus atuendos sacerdotales, ¿se fija? Y se revista, deja sus atuendos sacerdotales, ¿no es cierto? Todos esos atuendos que usaban, ¿no es cierto?, el ofod y todo el manto que era santidad a Jehová, toda esa vestimenta que usaba el sumo sacerdote, ¿ve? Dice, deponga su atuendo sacerdotales, y ahora dice, y se vista de atavio de venganza, ¿ve? ¿De qué se va a vestir? De atavio de venganza. Cuando se promulgue el decreto que dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Apocalipsis 22:11. ¿Se fijan? Cuando se ponga sus atavios de venganza, esa es la venida que hace Cristo súbitamente, de repente, como ladrón. Por eso dice que vendrá como ladrón a la hora que no penséis. O sea, yo tengo que estar preparado desde ya, ahora, porque estamos en el tiempo. No tengo que dejar de santificarme. ¿Me entiende? No avisar. Es ahora donde tenemos que santificarnos, hermano, para cuando llegue el momento, porque si no nos encuentra santificado, no nos encuentra, hermanos queridos, estudiando la palabra, ¿me entiende?, aplicándola a nuestra vida, predicando, ¿qué va a pasar? Vamos a ser eliminados, ¿me entiende?, por esos ángeles destructores que vienen a limpiar el templo. ¿Se fijan? Y ahí se aplica: el que es injusto, sea injusto todavía; el que es justo, practique la justicia; y el que es santo, santifíquese todavía. Cuando Jesús deje de interceder por el hombre, los casos de todos estarán decididos para siempre. Para siempre. ¿Se fijan? Oh, hermano, tremendo. ¿Se fijan? Y ahí, por eso esa es la diferencia que hace aquí esta cita. Noten esta cita: testimonios para la iglesia. Hermano, anótenla. Testimonios para la iglesia, el tomo 2, es el tomo 2, página 172 y 173. Bien, esa es la página. ¿Se fijan? Dice clarito: estamos esperando y velando, ¿ve?, con la mirada puesta en el regreso del Maestro, que traerá el amanecer, no sea que viniendo de repente nos encuentre durmiendo. ¿A qué tiempo se refiere aquí? No a la manifestación de Cristo en las nubes del cielo. Tenemos el escrito, está claro, hermano. Por eso que tiene que venir esta venida. Y esta venida, hermano, es importante prepararnos. Hoy día, hermano, la iglesia nos está predicando este mensaje. ¿Se fijan? Ellos la gran mayoría está esperando, ¿qué? La segunda venida de Cristo. Y dicen ellos que van a seguir pecando hasta cuando Cristo venga. ¿Se fijan? Y ese es el engaño que tiene Satanás a la iglesia.
La preparación es ahora, en este tiempo en que estamos viviendo, antes, ¿me entiende? Mucho antes que venga Cristo en las nubes del cielo. Cuando Cristo viene en las nubes del cielo, ¿a quién viene? A recoger. ¿Se fija? A su pueblo que ya está listo y preparado. ¿Se fija? Por eso que el trigo y la cizaña tiene que ser separado. Tiene que haber una separación. ¿Se fija? Jacob tuvo que separarse de Esaú, ¿no es cierto? De su hermano, no podían convivir juntos. Esaú tomó en serio la primogenitura, no le importó. O sea, a Esaú no le importó la primogenitura, por eso la vendió. No le dio importancia, no le dio seriedad, le dio lo mismo. En cambio, Jacob abrazó la primogenitura, ¿se fija? Aunque con engaño se arrepintió y todo eso, pero fue el que apreció la primogenitura, ¿se fija? Por eso Dios viene a hacer esta separación y tenemos que prepararnos para esta separación, y es ahora, hermano. No dejemos de orar, de santificarnos, porque el tiempo es ahora. Estamos y tenemos que tomar esto en serio, hermano. Esto va en serio. Miren cómo está el mundo hoy en día. Cada día más el mundo, más desastre, más incendio en todas partes del mundo, más inundaciones. Fíjense cómo aquí una cita, fíjense, aquí describe cómo lo que iba a pasar en conflicto de los siglos, lo que estamos viviendo. En la página 450, más o menos, a ver, sí, la página, aquí, fíjense, 650, me equivoqué, el tiempo de angustia. En el tiempo de angustia, ¿cómo íbamos a estar? Nuestra conciencia amenazada, tiempo de angustia, aquí está. Fíjense, voy a ir a las 600. 651. Ayer. Aquí está. Ya. Fíjense. Aquí está. Satanás, dice, Satanás ejerce su poder en todos los lugares. Fíjense lo que está haciendo en este mundo. Bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra. Eso está aconteciendo ahora. En los grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones. ¿Se fijan? Es como leer el diario. Esto está ocurriendo en nuestro tiempo. En los ciclones, en las mareas extraordinarias, tsunamis, en los terremotos, destruye las mies casi maduras, y a ellos sigue la hambruna. En Gaza hay hambre, en África. Y la angustia propaga por el aire emanaciones meféticas, y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas, dice, irán meneduando más y más, se harán más intensas y se harán más y más desastrosas. ¿Se fijan? La destrucción caerá sobre hombres y mujeres, caerá la destrucción. La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes, porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Isaías 24, 4, 5. Y luego el dragón, el gran engañador, ¿qué va a decir?
persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. Pronto vendrá eso públicamente por la televisión, por los medios de comunicación, anunciarán pronto eso. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconversión perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo. ¿Ves? Hermano, eso estamos en el proceso, hermano. Estamos en la cuenta regresiva. Se le dice al descanso del domingo que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo sea estrictamente obligatoria y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal, y así se repetirá la acusación hecha antiguamente al siervo de Dios, Elías, por motivo de la misma índole. Y sucedió luego que Acab vio a Elías, que le dijo: Acab, ¿estás tú aquí, perturbador de Israel, Elías? A lo que respondió Elías: yo no he perturbado yo a Israel, sino tú has perturbado, le dice Elías, tú has perturbado tú a la casa de tu padre por haber dejado los mandamientos de Jehová y haber seguido a los Baales. Primera de Reyes 18, 17 y 18. Cuando los falsos cargos se hayan despertado de la ira del pueblo, éste seguirá con los embajadores de Dios una conducta muy parecida a la que siguió la apóstata Israel. Con Elías, el poder milagroso que se manifiesta en el espiritismo ejercerá su influencia en perjuicio de los que prefieren obedecer a Dios antes que a los hombres. Habrá comunicaciones de espíritu que declararán que Dios los envía para convencer su error. A los que rechazan el domingo afirmarán que debe obedecer a las leyes del país, se debe, como a la ley de Dios. Lamentarán la gran maldad existente en el mundo, apoyarán el testimonio de los ministros de la religión en el sentido de que la desgracia moral se debe a la profanación del domingo. Grande será la indignación despertada contra todos los que se nieguen a aceptar sus aseveraciones. La política de Satanás en este conflicto final con el pueblo de Dios es la misma que la seguía por el principio de la gran controversia en el cielo. Ahora nos lleva al cielo, fíjense. ¿Qué hacía? Hacía como si procurase la estabilidad del gobierno divino. Fíjense, allá en el cielo Satanás. Mientras que por abajo, por lo bajo, hacía cuanto podía derribarlo, por debajo, en secreto. Acusaba a los ángeles fieles de esa misma obra que estaba así tratando de realizar. La misma política de engaño caracteriza la historia de la Iglesia romana, que ha profesado actuar como representante del cielo, mientras trataba de elevarse por encima de Dios y de mudar su ley. ¿Se fija? Bajo el reinado de Roma, los que sufrieron la muerte por causa de su fidelidad al Evangelio fueron denunciados como malhechores, se los declaró en liga con Satanás y se emplearon cuantos medios se pudo para cubrirlos de oprobio y hacerlos pasar ante los ojos del pueblo, ante ellos mismos, por los más viles crímenes. Otro tanto sucederá ahora, dice, otro tanto sucederá ahora. Se repite la historia, ¿ves? Mientras Satanás trata de destruir a los que honran la ley de Dios,
los hará acusar como transgresores de la ley, como hombres que están deshonrando a Dios y atrayendo sus castigos sobre el mundo. Dios no violenta nunca la conciencia, pero Satanás recurrirá constantemente a la violencia para dominar a aquellos quienes no puede seducir de otro modo. Oh, hermanos queridos, se vuelve a repetir la historia, hermanos queridos. Eso hoy, lo que se nos avecina para este tiempo, hermanos. Todos los sucesos que están ocurriendo, la gente, las noticias lo dice, esto histórico, para el norte, la gente, esto nunca había ocurrido, decían ellos, ¿me entiende? Una tan grande inundación. Y los juegos que están en Europa, los incendios que se están propagando en Canadá, en España, en varios países, hermanos queridos, históricos, en Alemania se están derritiendo, ¿me entienden? Es increíble. Ahora estaba viendo una tormenta que vino sobre la Alemania, increíble, una tormenta por el calor, esas tormentas que provocan intensos vientos, hermanos, de destrucción. Estamos en el tiempo. Así es, hermano, quedamos hasta aquí con este tema. Si que hay alguna pregunta, algún comentario, pueden opinar, hermanos, ahora. ¿Algún comentario de lo que se ha presentado en este estudio? Hermana Patricia, adelante. Feliz sábado, bendiciones para todos. Yo sigo la idea fija, santidad a Jehová. Santidad, y eso es hacer como las vírgenes que estaban dormidas, pero ahora necesitamos ese aceite y estar bien despiertos en realidad, porque ya no es un cuento, ya no es una historia, o ya no es una, ¿cómo se llama? Leer la palabra de lo que viene, es que lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo, todo lo que ha pasado y lo que está por venir, que ha sido horroroso. O sea, es cuestión de mirar Venezuela, como todavía están sacando gente de los escombros. Ahora vi que se cayó no sé dónde un hospital y salía la gente con agua, con sus camillas, y los ¿cómo se llaman? Los cuidadores, y se iban con agua y con camilla y con todo al agua, y venía más agua todavía, y después venían las guaguitas que estaban en incubadoras flotando. Es una cosa terrible. Y después mostraban el hospital dentro y todo estaba flotando, y la gente amarrada, la gente agarrada de una muralla donde había como un fierro para tomarse y así todo se los llevaba tanto a los enfermeros como a los enfermos, con la fuerza del agua, y después todo así como río. Eso es verdad, está pasando ahora. No sé si pasó ayer, porque yo ayer vi algo así, o de madrugada, y ahora mostraban más. Entonces quiere decir que yo dije, a lo mejor será cosa, porque ya no se sabe si inteligencia, ¿cómo se llama? Esta inteligencia que hay, que muestra, pero yo no sé si es verdad que lo estaban mostrando eso. Y lo que estaba pasando en Francia, y lo que tú decías de Alemania, con las fogatas y la gente muerta por el calor. O sea, esto es terrible, ya está sucediendo. Bueno, ¿y qué pasa si Dios viene a buscarnos antes? Y que estamos con edad avanzada, y Dios viene a buscarnos antes. Yo no tengo que esperar, yo estoy esperando su venida, obvio, pero santificándome todos los días. Y esto empieza en Segunda de Crónicas 7:14, como he hecho siempre, una reflexión. Yo perdone que sea majadera, vuelvo a decir lo mismo,
me lo estoy diciendo para mí, para mi familia y para todo el que quiera escuchar, aunque sea majadera, porque siempre es palabra fresca, hacer una introspección a nuestra vida, de saber que estamos todavía a lo mejor con espíritus generacionales, atarlos y echarlos fuera, renunciar, resistir, limpiar nuestra carne y tomar el carácter de Dios y vivir en el espíritu y someter nuestra carne a la palabra, pero para eso tenemos que tener el poder del Espíritu Santo, y para que venga el poder del Espíritu Santo tenemos que estar arrepentidos, limpios y lavados con su sangre, vestidos con la armadura de Dios y ungidos con su aceite y puestos bajo el abrigo del Altísimo con su armadura total. Entonces, para eso hay un proceso que debemos conseguir. Viendo nuestra vida así detenidamente, desde que nacemos hasta ahora. Si nos falta perdonar, si nos falta nosotros mismos perdonarnos, porque a veces yo estuve trabajando con personas y había pedido perdón a Dios, había pedido perdón a las personas, pero ¿por qué estaba así? Le dije, ¿pero te perdonaste tú? No. Y ahí le cayó la chaucha y se perdonó, oró y fue sanado esa persona. Entonces también tenemos que perdonarnos nosotros y pedir perdón a Dios. Entonces, irnos poco a poco, ir picando nuestra vida. ¿Y cómo está la relación con nuestra madre? Pedir perdón por toda nuestra vida, por la mamá, por el papá, por los hermanos, por la profesora, por el vecino. O sea, tenemos tanto que trabajar en nosotros, porque tenemos que estar totalmente sin ningún ladrillo, sin ninguna carga, livianito, para la gloria de Dios, para que el Señor nos llene. Somos como una vasija, como un baulito donde está lleno de cosas, pero el Señor quiere traer, a lo mejor muchas son valiosas, recuerdos, vivencias, pero Dios quiere llenarnos con todo nuevo y tenemos que escoger vaciarnos para que el Señor nos llene con su gloria. Es su palabra, para vivirla y para estar de acuerdo a la palabra, lo que Él nos pide. Si venimos a esta universidad de la vida para ser probados, miren, ustedes no saben cómo yo he sido probado, sobre todo con mi salud. He visto la muerte últimamente, pero muchas veces. Y ahí estoy, aquí me tiene el Señor sentadita escuchando y estoy desde las 3 de la mañana y a veces le canto hasta esperar las 6 de la mañana y después ya me duermo un poco. Entonces, pero yo estoy esperando a mi Señor. Y yo no me pongo de ejemplo porque a lo mejor soy la que más me tengo que... Pero yo a las 3 de la mañana con un pastor que no era adventista, pero olvídense cómo nos enseñó a todos a liberarnos, lo mismo que le estoy diciendo a ustedes, lo dijo él, y yo lo tomé por la televisión, a las 3 de la mañana. Ricardo Claudio Peñalosa se llamaba el caballero, parece que se murió, pero hace tiempo que no lo escucho, pero resulta de que aprendí mucho de la palabra, y hay muchos pastores que han sido buenos hijos de Dios, y serán los llamados, pues, porque Dios va a rescatar gente de todos lados. Acá vamos que vamos a tener que ir por todas las naciones a buscar al pueblo de Dios. Y ese va a ser ese pueblo, que no tiene todavía bien derecha su vereda. Pero Dios tiene misericordia y bueno, tenemos que esperar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y eso, hermanos, sin juzgar, porque viviendo los mandamientos. Entonces yo los animo a ser generosos, a tener misericordia, a ser empáticos, y de que algunos vamos creciendo más, porque yo no me puedo comparar, por ejemplo, porque no nos tenemos que comparar, pero yo no me puedo comparar a mi hermano Ricardo, que yo no le llego ni a la mugre su tapilla, porque no tengo su mente, no tengo esa trayectoria que tiene y que junta esta palabra con la otra y con la otra. Es que yo lo admiro muchísimo y lo honro, y siempre estoy diciendo, siempre le digo, porque hay que reconocer, pero es la gloria de Dios en él. ¿Por qué?
mucha guada. Está comiendo fuerte, los porotos, las lentejas, los garbanzos, la palabra, ¿no es cierto? Está bien el gordito y que está para darnos a nosotros. Gloria a Dios. Y es un privilegio que tenemos como Él nos está enseñando. Bueno, eso, hermano. Gracias, hermana Patricia. El Señor la bendiga y la guarde. Gracias. Hermano Freddy, ¿te tiene un comentario? Adelante. Amén, amén. Ahí estamos en el tiempo de Malaquías 3:3. Y ahí, bueno, hay 3 preguntas para hoy. La primera dice que estoy siendo purificado. Malaquías 3:3 dice que está purificando como a la plata. El juicio empieza por la casa. 1 Pedro 4:17. Entonces, si duele es porque Dios no quiere perdernos. Entonces, la otra pregunta que tenemos que cuestionarnos es, ¿tengo el sello o solo religión? Ezequiel 9:4 dice que la señal es para los que gimen por las abominaciones. No es por insistir, no es por asistir, es por obedecer. Apocalipsis 12:17 y tener el espíritu de Efesios 1:13. La tercera pregunta dice que ¿estoy en misión o esperando sentado? Isaías 66:19 dice que los escapados son enviados. Mateo 28:19. Entonces, aún hay gracia, pero cuando Cristo diga en Apocalipsis 22:11, se acabará. Entonces, antes de eso viene la purificación. Por eso Dios apura. ¿Me entiende? Entonces, Cristo está terminando de purificar. Después viene sellando a los fieles. Después viene enviando a los escapados. Y pronto dirá, basta. Entonces, la arena es pensar que tenemos mucho tiempo. Pero la roca de Apocalipsis 6:17, el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse? Solo los sellados. Eso, Señor bendiga. Amén, amén, amén. Así es, así es. Bien. ¿Alguien más tiene? Para ser sellados tenemos que hacer este proceso que estamos diciendo. Amén, amén, así es. Como la plata. ¿Y cómo se purifica la plata? ¿Cómo se purifica el oro? Se tiene que ir al río, sacar toda la tierra y armearlo. Tenemos que pedir fortaleza y valentía. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. Y también como el grano de trigo. Dice que Dios es el pan de vida y nosotros tenemos que ser también pan de vida. Tenemos que ser el trigo, no la cizaña. Ese trigo maduro, dorado, listo para hacer ¿qué? El pan. Pero ¿cómo se hace el pan? Se tiene que moler como fue molido Jesús, dice Isaías 53. Se tiene que moler para hacer harina y hacer el pan. Entonces tenemos que fortalecernos en el corazón. ¿Y saben cómo se logra eso? Determinados como Daniel. A mí Daniel me ayuda mucho. Determinado como Daniel. Determinó en su corazón no contaminarse. Determinó en su corazón que pase lo que pase, no voy a hacerle caso al rey como los otros 3 y que estuvieran en el horno de fuego. No voy a darle justo al César, al enemigo, ¿no es cierto? Voy a saber de quién es mi Dios y saber que Él me va a guardar, Él me va a respaldar, y si no, que perezca, como dijo la Esther. Si tengo que perecer, perezco, pero yo obedezco. Y eso, ánimo. Si tenemos que poner la iglesia, la ponemos, vamos con una alabanza al Señor, no nos vamos a dar ni cuenta cuando ya nos cortamos la cabeza y vamos a estar en la presencia del Señor. Y me van a decir, ¿quiénes son estos? Los lavados, los que no quisieron, ¿cómo se llama?, marcarse con el 666. A eso yo los animo, hermano, a ser valientes, porque vamos a tener que pasar pruebas para poder estar como la plata, como dijo Freddy.
como la plata, Amén. como el oro, o Así como es. la harina para hacer el pan. Porque tenemos que ser trigo, pero también harina. Y eso no nos podemos olvidar. Bueno, nos bendiga. Gracias, hermana Patricia. Gracias por su comentario. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario por ahí? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Si no hay más preguntas, vamos a orar. Vamos a pedirle a mi hermana Patricia que nos guíe en oración. Hermana Patricia, que nos despida. Padre Santo, maravilloso, Padre eterno, Padre fiel, Padre Santísimo, toda la gloria, Señor, está llena la tierra de tu gloria, Señor, de tu poder, de tu fuerza, de tu ánimo, tu bendición para tus hijos, Señor, para darnos tanto ánimo, Señor, para darnos fortaleza, para darnos tu gracia, tu poder, tu sangre, tu vida para nosotros, y nos suelta, porque el Padre y el Hijo están en medio nuestro como poderosos gigantes para fortalecernos y para pasar toda prueba, Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, bendigo cada uno de las palabras dadas, Señor, para que sea cimentada en nuestro corazón y nuestra vida, Señor, nuestra mente renovada, Señor, y fortalecida con esta palabra, Señor, y de tomar determinaciones, de tomar en serio tu palabra y de saber que en cualquier momento tu venida está. Padre Santo, Padre bueno, y no seguirte por miedo, sino seguirte por lo que tú eres, Señor, porque tú te mereces toda honra, gloria, poder, alabanza, fortaleza, riqueza, toda obediencia, todo el sometimiento, porque eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, el soberano de los reyes. Amén. De la tierra. Quiero adorarte y bendecirte y exaltarte, glorificarte y entrego, Señor, esta manada pequeña, uno a uno, junto a su familia, Señor, y a mi familia, para poderte, Señor, clamar por ellos, bendecirlos y que esta palabra sea cimentada y sea el pan, Señor, que alimente sus vidas para toda esta semana, Señor, y día a día, Señor, haciéndolo carne y sangre en nosotros, Señor, para la gloria tuya. Te adoramos y te bendecimos y te exaltamos y bendigo a cada hermano y también especialmente a mi hermano Ricardo, que ha dado la palabra que tú le has dado a través de él, Señor. Padre, sigue glorificándote, Señor, en cada uno de mis hermanos y en mi vida, Señor, y que podamos alcanzar muchas vidas, Padre, y que esto que está grabado lo podamos mandar a todos nuestros contactos, que es una de las formas de alcanzar vidas, Señor, y que esas vidas no queden sobre nuestra cabeza. Padre, en el nombre de Jesús yo los bendigo y bendigo esta palabra, Señor, que eres tú mismo, tu evangelio. Gracias, Dios mío. Gracias por este pan, por esta agua viva que nos da, Señor, que calma nuestra sed. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén, gloria a Dios. Gracias. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos. Así que tengan un lindo sábado a todos.